¿Qué tal, muchachos? Bienvenidos a la clase de Utiliza y programa tarjetas de control. En esta ocasión vamos a ver la práctica número 16, que consiste en hacer una compuerta NOT dentro de nuestra tarjeta Arduino. Anteriormente utilizábamos las compuertas para poder determinar la lógica correspondiente. En este caso vamos a ver cómo podemos programarla. Muy bien, pues lo primero que hay que hacer es recordar pues cómo funciona una compuerta NOT. Si recordamos, nuestra compuerta NOT tiene el siguiente símbolo. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, dependiendo del valor que nosotros generemos y al mismo tiempo podamos insertar en nuestra compuerta, nuestro valor saldrá negado. En este caso podemos ver que tiene la rayita de negado. ¿Cómo lo podemos reflejar? Con la tabla de verdad. Si nosotros ingresamos un 0, la compuerta NOT nos otorgará un 1. Asimismo, si nosotros ingresamos un 1, la compuerta NOT nos otorgará un 0. Bien, dicho esto, comencemos. Pues, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues tenemos dos formas de hacerlo. La primera forma va a ser de la siguiente manera. ¿Qué es lo que primero tenemos que tomar en cuenta? Como ustedes saben, Arduino maneja diferentes símbolos que nos ayuda a hacer operaciones muy propios del programa. El primero que vamos a ver, ¿sí?, viene siendo los signos de admiración. ¿Qué quiere decir? Si dentro del programa Arduino tenemos un valor como un 0, como lo estamos viendo en el apuntador, y si le ponemos un signo de admiración cerrado, con esto estamos indicando que el mismo código nos los va a convertir en su contrario. En este caso, si es 0, nos va a otorgar un 1. Caso contrario, que si tenemos un 1 y le ponemos nuestro signo de admiración, vamos a tener como salida un 0. Dicho esto, pues vamos a ver cómo vamos a proceder. En este caso, ¿cómo sería nuestra operación? Pues tenemos una línea que es una sentencia, y esta línea pues va a ir en nuestro programa, en nuestro código, y vamos a explicar a continuación de qué trata. Muy bien, entonces podemos ver que primero dice digital write, o quiere decir escritura digital, que quiere decir que vamos a escribir un 1 o un 0 en este caso, ¿sí? Entonces con esta instrucción estamos dando la indicación para que se escriba algo. ¿Qué vamos a escribir? En este caso todo lo que hay en este paréntesis, ¿de acuerdo? Pero vamos a explicar qué pasa en cada paréntesis. Muy bien, primeramente tenemos nuestro LED, ¿de acuerdo? En nuestro LED es el pin donde se refleja la negación, ¿de acuerdo? Quiere decir que es a donde vamos a mandar nuestro resultado, en este caso un LED. Mi etiqueta se llama LED. Ustedes pueden llamarle lamparita, salida 1, salida 2, como ustedes quieran, pero en este caso la etiqueta es LED. ¿Qué es lo que sigue? A continuación podemos ver que entre paréntesis está esta función que está aquí. Si se fijan, está negando. Digital read es lectura digital. ¿Qué está leyendo? En este caso está leyendo el pulsador, que en un programa corresponde a una etiqueta que nosotros pusimos como una entrada, ¿de acuerdo? Una entrada llamada pulsador. ¿Qué está leyendo? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer en resumen? Todo completo. Va a ser una escritura. ¿Qué escritura va a ser? La va a hacer en un elemento de salida que es LED. ¿Sale? Pero, ¿y cómo lo va a hacer? Va a ser la negación
de lo que nosotros leamos en el pulsador, o sea, en el elemento de entrada, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, pues esa sería la operación más importante durante nuestro proceso en nuestro código. Muy bien. Pues vamos a ver cómo sería nuestro diagrama de flujo. Primeramente, pues necesitamos un inicio, como todo programa, como todo código. Después necesitamos asignar dos señales. Una señal de entrada llamada A y una señal de salida llamada X. ¿De acuerdo? Ya una vez asignadas las señales, recurrimos a hacer la operación que estamos haciendo. El valor de X será A negada. Como vimos anteriormente, este signo de admiración nos ayuda a hacer esta operación que A se va a negar. Finalmente vamos a mandar la señal de X. ¿A dónde le vamos a mandar? Pues a un LED, ¿de acuerdo? Y finalizamos, ¿de acuerdo? Bueno, pues comencemos, jóvenes, con la simulación y vamos a construir el nuestro código para posteriormente ponerlo en el Arduino y hacer las pruebas necesarias, ¿de acuerdo? Muy bien, jóvenes. Aquí tenemos pues nuestro código y pues vamos a analizarlo detalladamente. Para esto, pues va a ser necesario analizar qué está pasando aquí. Muy bien, pues aquí hacemos una breve descripción de nuestro programa. Recordemos que todo lo que vemos en verde son comentarios que nosotros podemos hacer en nuestro código sin que ellos sin que ellos afecten el desarrollo del mismo. Entonces, en la primera tenemos que en este programa se probará la función de una comportanot. Muy bien, entonces, como podemos ver en la línea 3, ya empieza nuestro código. ¿Qué hacemos? Pues declaramos que vamos a utilizar dos variables. Una que la vamos a nombrar botón, así se va a llamar. ¿De acuerdo? Recuerden que esto es arbitrario. Y esto va a ir al pin 4. Lo mismo hacemos con LED. Entonces tenemos dos etiquetas, una que se llama botón y va a ir al pin 4 y otra que se llame LED y va al pin 6. Muy bien. Una vez determinado esto, jóvenes, pues vamos a ir al void setup. Recuerden que este es el primer apartado donde aquí indicamos qué función van a tener nuestras entradas ya previamente declaradas, ¿sí? En este caso vamos a agregar pin mode. ¿Qué modo va a tener nuestro pin? Seleccionamos, llamamos la etiqueta botón e indicamos que va a ser una entrada y aquí pues la asignamos como entrada. Lo mismo vamos a hacer aquí abajo con la diferencia que LED se le va a asignar una salida. Y eso ya sería todo. Muy bien, pues vamos a proceder con nuestro programa. Después tenemos void loop y aquí tenemos la operación que explicamos anteriormente. ¿De acuerdo? Hacemos una escritura digital de todo lo que hay en este paréntesis, ¿verdad? De todo lo que hay en este paréntesis. Entonces, pues aquí tenemos el operador que explicamos anteriormente y finalmente así terminamos. Entonces, resumimos que es declaración de etiquetas, cómo se van a comportar las entradas, pueden ser entradas, salidas y pues aquí viene siendo pues lo que viene siendo la operación. Perfecto. Muy bien. Pues ya regresamos aquí a nuestro circuito. Pues como podemos ver tenemos el Arduino. Vamos a acercarlo un poco para que podamos comprender qué está pasando. Primeramente, pues tengo que tener un arreglo de circuitería, el cual me permita otorgarle al Arduino unos y ceros. Como podemos recordar, empezamos con un pequeño minicircuito que va desde 5 volts hasta tierra. Entonces pasan 5 volts, tenemos un push button y finalmente tenemos una resistencia. Perfecto.
Muy bien. Y finalizamos con la tierra, ¿sí? Entonces tomamos la muestra en este punto y la mandamos tal y como lo declaramos en nuestro programa, que nuestra entrada se va a ir al pin número 4, ¿de acuerdo? ¿Qué quiere decir? Que cada vez que apretemos un botón, que oprimamos un botón, va a mandar un 1 y lo va a mandar aquí y lo va a procesar, ¿sí? Nosotros ya dijimos también que tenemos una salida que va a ir en el pin 6, número 6. Aquí lo tenemos. Podemos observar que pues aquí le pudo faltar una resistencia, pero como estoy simulando no hay ningún problema. Si lo queremos hacer en físico, es importante añadir una resistencia de 220 ohms, tal y como lo tenemos aquí. Muy bien, entonces pues que nosotros ya suponemos que ya le cargamos el programa del Arduino. Todo el código que hicimos anteriormente ya está cargado aquí. ¿De acuerdo? Bien, pues vamos a empezar. Vamos a correrlo. ¿Sí? Y podemos observar que le está llegando un 0. ¿Por qué le está llegando un 0? ¿Sí? Si se fijan, aquí en estos cuadritos azules, en este cuadrito azul nos indica que está llegando un 0, que no le estamos enviando nada. ¿Por qué? Porque el circuito está abierto. Y pues sabemos que la salida tenemos un 1, entonces corresponde con nuestra tabla de verdad, que si nosotros ingresamos un 0, tenemos un 1 de salida. ¿Qué va a pasar si yo pulso el botón de tal manera que le otorgo un 1? En este momento bajamos el botón, por lo tanto cerramos el circuito. Por consiguiente, sabemos que pasa un 1 por aquí, indicando que ya tenemos en el cuadrito rojo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, si otorgamos un 1, pues el Arduino va a dar la orden que de salida tengamos un 0, que se refleja con un LED apagado. Entonces, pues podemos jugar con él de tal manera que podemos comprobar que efectivamente nuestra tabla de verdad es muy cierta. Muy bien, a continuación vamos a ver la segunda forma de cómo puedes hacer tu circuito en la lógica NOT. Muy bien. Pues vamos a aplicar lo que viene siendo el ciclo if. Para esto pues es necesario retomar el diagrama de flujo para que podamos tener un esquema de nuestro trabajo. Muy bien, pues todo parte igual. Inicio, declaramos la entrada y la salida como A y X. Y aquí viene lo interesante. Este bloque, si lo recordamos, significa un if. ¿Qué quiere decir? Si A es igual a 1, entonces, si asumimos que sí, entonces X ya va a tomar el valor de 0, quiere decir lo contrario a 1, mandará la señal invertida y finalizar el programa. ¿Qué pasa de caso contrario que A no fuera 1? Suponemos que nada más existen dos valores, entonces si no es 1, pues tiene que ser 0, porque nada más estamos trabajando dos valores. Entonces, lo que hacemos a continuación es que supongamos que no es 1, por lo tanto es 0. Asumimos que es 0. Entonces, como no es 1, se va a ir para acá. Entonces, a X le vamos a dar el valor de 1. Lo contrario, porque suponemos que aquí sacamos un 0. Entonces, aquí decimos que lo haga una escritura digital a 1 y de esta manera lo invierte. ¿Sí? Entonces manda la señal de X desplegada y finalizamos el programa, ¿sí? Entonces tenemos dos opciones, repetimos. Si es 1, entonces sí, va a ser 1. Pero si no es 1, pues ya sabemos que es 0. Por eso lo estamos invirtiendo a 1. ¿De acuerdo? Muy bien, pues vámonos al circuito. Muy bien, ahora estamos ubicados en el circuito. Vamos a verlo detalladamente. Muy bien, tenemos pues lo mismo, esto no va a cambiar, ¿de acuerdo? Va a ser las mismas declaraciones y también en el boot setup también va a ser exactamente lo mismo. Vamos a dejar los mismos pines de entrada y salida con las mismas etiquetas. Aquí es donde no va a aquí es donde va a cambiar.
Muy bien, entonces damos lectura. If, recordamos que if quiere decir sí, ¿sí? Como pregunta, en cuestión de pregunta. Está cuestionando. Entonces, si la lectura digital de bottom de mi entrada es igual a height, recuerden que height quiere decir alto, por lo tanto, está preguntando si es igual a 1. Height es 1. Entonces, si mi entrada es igual a 1, entonces, ¿qué va a hacer? Abrimos corchete. Entonces, vamos a hacer una escritura digital a nuestra salida llamada LED, ¿sí? Y se va a llamar low. Le vamos a escribir low. ¿Qué quiere decir low? Quiere decir bajo. O también un cero. ¿Qué quiere decir? Entonces, quiere decir que le vamos a ingresar un cero, ¿sí? Y si no, aquí else quiere decir si no. Y si no es igual a 1, entonces asumimos que es 0, como vimos anteriormente. Vamos a hacer una escritura digital a LED de un alto. O sea, vamos a escribir un alto. ¿Qué quiere decir en resumen? Si cuando lea mi entrada de botón, si es igual a 1, quiere decir que vamos a hacer una escritura a nuestra salida de un 0. ¿De acuerdo? Y si no es así, vamos a hacer una escritura de un 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nuestro circuito de esta manera. Y aquí lo podemos comprobar. Si digamos que ya supongamos que ya lo cargamos y vamos a ver si cumple con las mismas funciones, ¿de acuerdo? Entonces lo encendemos, nos fijamos que en condiciones iniciales no estamos prendiendo el botón, por lo tanto está otorgando un 1. ¿Qué pasa si lo bajamos? Tenemos un 0, ¿de acuerdo? Entonces con este método, el circuito es exactamente igual, ¿sí? Nada más lo que cambió es el código. Muy bien, ahora estamos ubicados en el circuito, vamos a verlo detalladamente. Muy bien, tenemos pues lo mismo, esto no va a cambiar, ¿de acuerdo? Va a ser las mismas declaraciones y también en el boot setup también va a ser exactamente lo mismo. Vamos a declarar, vamos a dejar los mismos pines de entrada y salida con las mismas etiquetas. Aquí es donde no va a aquí es donde va a cambiar. Muy bien, entonces damos lectura. If, recordamos que if quiere decir sí. ¿Sí? Como pregunta, en cuestión de pregunta. Está cuestionando. Entonces, si la lectura digital de bottom de mi entrada es igual a height, recuerden que height quiere decir alto, por lo tanto, está preguntando si es igual a 1. Height es 1. Entonces, si mi entrada es igual a 1, entonces, ¿qué va a hacer? Abrimos corchete. Entonces, vamos a hacer una escritura digital a nuestra salida llamada LED, ¿sí? Y se va a llamar low. Le vamos a escribir low. ¿Qué quiere decir low? Quiere decir bajo. O también un cero. ¿Qué quiere decir? Entonces, quiere decir que le vamos a ingresar un cero, ¿sí? Y si no, aquí else quiere decir si no. Y si no es igual a 1, entonces asumimos que es 0, como vimos anteriormente. Vamos a hacer una escritura digital a LED de un alto. O sea, vamos a escribir un alto. ¿Qué quiere decir en resumen? Si cuando lea mi entrada de botón, si es igual a 1, quiere decir que vamos a hacer una escritura a nuestra salida de un 0. ¿De acuerdo? Y si no es así, vamos a hacer una escritura de un 1. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver nuestro circuito de esta manera. Y aquí lo podemos comprobar. Si digamos que ya supongamos que ya lo cargamos y vamos a ver si cumple con las mismas funciones, ¿de acuerdo? Entonces lo encendemos, nos fijamos que en condiciones iniciales no estamos prendiendo el botón, por lo tanto está otorgando un 1. ¿Qué pasa si lo bajamos? Tenemos un 0, ¿de acuerdo? Entonces con este método, el circuito es exactamente igual, ¿sí? Nada más lo que cambió es el código. Muy bien, jóvenes, pues con esto ya concluimos nuestra práctica, la cual tenemos que entregar durante estos días. Entonces ya tienes todo el material para que puedas trabajar en ello. Sigue las plataformas para que acates las indicaciones para la entrega del mismo.
Muchas gracias. Y recuerda que cada vez somos mejores. Adiós.